El mapa secreto, bajo la ciudad de los dioses. El descubrimiento, bajo la ciudad de los dioses, existe un mundo oculto que durante casi 2000 años permaneció sellado. Un mundo construido por manos que comprendían el poder de la oscuridad, el silencio y la energía de la tierra. Este es el túnel secreto de Teotihuacán, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX y quizá el más misterioso. Todo comenzó cuando un pequeño agujero en el piso del templo de la serpiente, emplumada, reveló un espacio profundo. Los arqueólogos descendieron y encontraron algo sorprendente. Un corredor subterráneo perfectamente alineado con el eje sagrado de la ciudad. Un camino que no llevaba a tumbas ni a entierros, llevaba a otra cosa, a un mapa que reconstruía el universo sagrado de quienes gobernaron Teotihuacán. El túnel, una obra de ingeniería inesperada. El túnel es una proeza de ingeniería antigua. Se extiende más de 100 metros bajo el templo y está construido con una precisión que desafía la idea de que esta era una simple civilización prehispánica. Sus paredes estaban recubiertas con minerales brillantes que reflejaban la luz de las antorchas. Y el piso mostraba restos de una antigua superficie trabajada como si hubiera sido diseñada para rituales complejos o ceremonias iniciáticas. En su interior se hallaron miles de objetos cuidadosamente colocados. Elementos que formaban un recorrido simbólico. No estaban dispersos ni tirados. Cada pieza estaba en el sitio exacto para crear una narrativa, para guiar al iniciado por un viaje sagrado. El recorrido ritual, un mapa cósmico. El túnel no era un simple pasaje, era un mapa cosmológico. Al avanzar, los exploradores encontraron zonas que representaban el inframundo, el mundo terrenal y el mundo celestial. Cada sección tenía materiales distintos. Hay zonas con piritas, magnetita y fragmentos de minerales brillantes. Todo estaba preparado para que la luz danzara sobre las paredes, como si el cosmos entero estuviera vivo. Los objetos hallados incluían conchas marinas que habían viajado cientos de kilómetros, figuras de obsidiana, fragmentos de jades mesoamericanos, máscaras ceremoniales, todos colocados de manera que narraban un mito de creación, una historia que aún no sabemos descifrar. El final del túnel, la cámara central. Al llegar al final del corredor, los arqueólogos descubrieron lo más sorprendente, una cámara completamente sellada desde la antigüedad, un recinto donde se encontraron materiales que simulan estrellas y constelaciones. La cúpula estaba diseñada para crear una experiencia visual casi sobrenatural cuando se iluminaba. Aquí no había restos humanos. No era un mausoleo. Era un espacio de poder, un lugar donde los gobernantes de Teotihuacán entraban para renacer simbólicamente como intermediarios entre los dioses y los hombres. Lo que esto significa el túnel es una de las pruebas más claras de que Teotihuacán fue mucho más que una ciudad con templos. Fue una escuela de iniciación, un centro donde la élite aprendía, meditaba y se transformaba. Un laboratorio espiritual, un mapa físico del cosmos, cuyo verdadero propósito apenas comenzamos a comprender. Y lo más inquietante es que este túnel es solo una parte de algo mucho más grande. Los arqueólogos sospechan que hay otros recintos sellados bajo las pirámides, espacios que podrían revelar secretos que cambiarían lo que sabemos sobre el origen del poder en Mesoamérica. El río metálico y el santuario prohibido de Teotihuacán, un misterio enterrado bajo toneladas de piedra. En el corazón de Teotihuacán existe un secreto que no fue creado para los ojos del pueblo, un secreto escondido bajo la pirámide de la serpiente emplumada que permaneció cerrado por más de 1500 años. Cuando los investigadores lograron entrar en las cámaras selladas del túnel, encontraron algo que jamás había sido documentado en Mesoamérica. Un río metálico que atravesaba el recinto central, un río hecho de mercurio puro. La pregunta es simple y a la vez inquietante. ¿Quiénes construyeron este santuario prohibido y por qué necesitaban llenar el lugar más sagrado de la ciudad con un metal tóxico y brillante? El río de mercurio no es decoración. Es tecnología ritual. El mercurio no fue encontrado por accidente, no era un derrame. Había sido colocado de forma intencional para que fluyera como un río sagrado dentro del santuario. El efecto era hipnótico, con la luz de antorchas reflejándose sobre la superficie del metal líquido. El recinto se convertía en un espejo del inframundo, una frontera entre el mundo humano y el dominio de los seres divinos. En otras palabras, el río de mercurio era un portal simbólico, un elemento diseñado para alterar la percepción, para impresionar a quienes entraban y para reforzar la conexión entre el poder político y
y el poder espiritual. Las esferas doradas, instrumentos de un rito perdido. Junto al mercurio se encontraron cientos de esferas huecas hechas con pirita y minerales amarillos. Las paredes donde se ubicaban estaban recubiertas con polvo brillante y reflejante. Imagina ingresar a un espacio completamente oscuro y que estas esferas empiecen a reflejar la luz de manera intermitente mientras las antorchas avanzan. El efecto visual debió ser impresionante. Un cielo de estrellas contenido dentro de una caverna artificial. Estas esferas podrían haber sido parte de ceremonias iniciáticas, quizá para simular viajes espirituales o pruebas de conocimiento. Es la recreación del cosmos en un ambiente controlado. La cámara donde nadie debía entrar, espacio para la élite. Este recinto no fue construido para el pueblo. Los pasadizos estrechos y las entradas ocultas lo demuestran. Solo una élite muy específica podía atravesar el túnel, llegar al río metálico y observar las esferas doradas danzando en la oscuridad. Todo indica que se trataba de un centro de ascenso político, un lugar donde los gobernantes se legitimaban a través de rituales que los conectaban con lo divino. La cámara prohibida era un umbral a una prueba, una transformación. El dirigente salía de ahí, convertido en intermediario entre los mundos, un gobernante con autoridad celestial. El significado del mercurio en las culturas antiguas. El mercurio no es un metal común en sitios arqueológicos, pero cuando aparece, siempre está relacionado con ritos de poder. En Asia, se asocia con la inmortalidad. En Sudamérica, con portales espirituales. En Mesoamérica, con el resplandor del inframundo. Para los antiguos, el brillo del mercurio representaba la energía fluida de la creación, un elemento peligroso y sagrado al mismo tiempo, algo reservado únicamente para quienes tenían el control político y espiritual de un imperio. La geometría del recinto, nada está puesto al azar. El túnel y la cámara muestran una precisión sorprendente. El río de mercurio seguía un eje perfectamente alineado con los templos principales. Las esferas estaban colocadas en lugares estratégicos donde la luz podía multiplicarse. Los objetos ceremoniales estaban dispuestos siguiendo un mapa del cielo. Todo indica que este lugar fue diseñado como un teatro sagrado, donde se representaba el nacimiento y el renacimiento del poder. Este santuario no es una tumba, no es un depósito, es una máquina simbólica, una construcción diseñada para cambiar la conciencia del iniciado. La pieza que falta, la sala sellada, a la que aún no se puede entrar. Los arqueólogos encontraron zonas inaccesibles, donde el radar detectó espacios vacíos. Salas que permanecen completamente cerradas y donde nadie ha entrado. Estas cámaras podrían contener estatuas sagradas, máscaras ceremoniales o incluso restos de gobernantes antiguos. Pero también existe la posibilidad de que estos espacios oculten textos, símbolos o mapas que ayuden a decodificar el propósito completo del santuario. Si estas cámaras se abren algún día, podrían cambiar nuestra comprensión de Teotihuacán para siempre. La ciudad donde el poder bajaba del cielo. Cuando juntamos todas las piezas, queda algo claro. Teotihuacán no era simplemente una ciudad con grandes templos. Era un centro de formación espiritual y política, donde el poder se otorgaba en ceremonias secretas, dentro de recintos prohibidos. El río de mercurio, las esferas doradas y las cámaras selladas no son restos arqueológicos aislados. Son parte de un sistema de legitimación, un mecanismo espiritual creado para moldear gobernantes. La pregunta es, ¿qué otros secretos se esperan bajo la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna? Quizá los hallazgos más importantes aún siguen enterrados. El templo subterráneo y la cámara del poder. La ingeniería humana detrás de Teotihuacán. Bajo la superficie de Teotihuacán, más allá del túnel y del río metálico, existe una idea que sostiene toda la ciudad. La idea de que el poder se fabrica, se ensaya y se certifica. No es solo ritual, no es solo simbolismo, es trabajo técnico, organización social y un despliegue de artesanos que convirtieron la piedra en lenguaje político. Este documental explora cómo se construyó la Cámara del Poder, quién la habitó, cómo se mantuvo, y que nos enseña sobre la ingeniería humana de una ciudad antigua que sigue sorprendiendo. La Cámara del Poder no aparece de forma aislada. Es el producto visible de una cadena de oficios, de una economía que podía movilizar personas, recursos y saberes. Para entenderla, debemos mirar a los talleres, a los canteros que extrajeron basalto de las canteras cercanas, a los talladores que dieron forma a los monumentos, a los pintores que cubrieron muros
con pigmentos que aún hoy resisten. Y a los especialistas que trabajaban materiales raros como el mercurio o la pirita. En Teotihuacán encontramos evidencia de una economía compleja. Talleres organizados por oficios, zonas residenciales con áreas de manufactura y rutas que conectaban la ciudad con regiones lejanas para traer conchas, minerales y maderas. Este flujo de materiales no solo daba forma a objetos ceremoniales, también sostenía la legitimidad de la élite, porque un gobernante que controlaba el acceso a materiales raros tenía el poder de transformar la realidad simbólica de su pueblo. La Cámara del Poder funcionaba en ese contexto, como el laboratorio donde la materia se convertía en signo. Los artesanos que trabajaban allí no eran simples obreros, eran guardianes de técnicas especializadas. Sabían cómo pulir la superficie del basalto para que reflejara la luz, cómo preparar pigmentos resistentes a la humedad, cómo ensamblar mosaicos que imitaban constelaciones. Sus habilidades eran parte de la política, porque lo que ellos producían servía para realizar experiencias que legitimaban a los dirigentes. Uno de los elementos menos estudiados de la Cámara del Poder es su diseño acústico. Las dimensiones de la sala, la curvatura de las paredes, los materiales de revestimiento, todo está dispuesto para crear resonancias determinadas. Cuando la luz se combina con el sonido, la experiencia del iniciado se transforma. Voces, cantos o instrumentos podrían reverberar con una intención precisa, induciendo estados alterados de percepción y reforzando la sensación de encuentro con lo divino. La acústica es ingeniería, y la ingeniería puede ser poder. Otro aspecto crucial es la estandarización técnica. Las herramientas de corte, las marcas en las piedras, los moldes de cerámica, muestran que existía un sistema de transmisión de conocimiento. No era casualidad que piezas encontradas en diferentes sectores de la ciudad compartieran el mismo sello de producción. Esto sugiere una escuela de oficio, una tradición que enseñaba procedimientos y controles de calidad, y que aseguraba que los objetos rituales cumplieran su función simbólica de forma impecable. La Cámara del Poder también revela prácticas de almacenamiento y conservación. Los recintos adyacentes contienen depósitos organizados de materiales frágiles, recipientes sellados y objetos envueltos en telas o fibras vegetales. Estos métodos señalan una preocupación por preservar el valor ritual de los objetos, por mantener intactos los signos de autoridad. El control del acceso a esos almacenes es parte de la estructura de poder, porque quien custodió esos bienes dirigía la memoria colectiva. A nivel técnico, el uso de jade, el pulido del basalto, la manipulación de pirita y la incorporación de pigmentos minerales demuestran un conocimiento profundo de las propiedades de los materiales. Los artesanos conocían las técnicas de calefacción, de trituración y de mezcla, que permitían obtener colores intensos y superficies duraderas. Es probable que existieran formulaciones tradicionales para crear pinturas resistentes a la humedad y procedimientos para sellar cámaras, de modo que las condiciones internas se conservaran durante siglos. También es necesario hablar de logística. Transportar bloques monumentales desde las canteras hasta el templo requería planificación, rutas, equipos humanos, rodillos y puntos de apoyo. Todo ello organizado por gestores capaces de coordinar miles de tareas. Esa capacidad administrativa es la evidencia de un aparato burocrático temprano, que planificaba obras a largo plazo, coordinaba recursos y mantenía la infraestructura urbana en funcionamiento. Dentro de la Cámara del Poder aparecen objetos que parecen pertenecer a talleres especializados de metalurgia ritual. No hablamos de grandes hornos industriales, sino de pequeños espacios, donde se trabajaban aleaciones, se forjaban herramientas y se manipulaban metales con propósitos ceremoniales. La presencia de residuos metálicos y herramientas de fundición sugiere que los teotihuacanos no solo importaban objetos, también producían algunos de ellos localmente, lo que aumenta la complejidad de su economía. La estructura social que permitía todo esto combinaba una élite que controlaba el acceso a los rituales con una masa de especialistas y trabajadores que ejecutaban la producción. Pero junto a esos roles, aparecían redes de intercambios con el exterior. Comerciantes y delegaciones traían materiales desde el Golfo, desde las tierras altas, desde la costa del Pacífico. Estas relaciones fortalecían a Teotihuacán como centro regional y convirtieron la Cámara del Poder en un lugar con resonancia continental. Desde el punto de vista simbólico, la Cámara del Poder es también un espacio de memoria. Allí se custodiaban historias, genealogías, símbolos y objetos que recordaban el origen del orden social.
Los rituales que allí se desarrollaban eran narrativas performativas, actos que reconstituían el cosmos y legitimaban la continuidad del mando. Así, cada acto ceremonial era también una operación política. Hoy, cuando los arqueólogos limpian las capas de polvo y registran los artefactos, tienen que interpretar no solo objetos aislados, sino un sistema entero. Cada fragmento funciona como una pieza de un rompecabezas mayor. Una pieza que habla de tecnología, de economía, de ritual y de poder. La Cámara del Poder nos obliga a ver a Teotihuacán no como un conjunto de monumentos aislados, sino como una ciudad capaz de construir experiencias colectivas que sostenían la autoridad de sus líderes. Al mirar estas evidencias, surge una conclusión clara. El poder en Teotihuacán se fabricaba, se ensayaba y se renovaba. No bastaba con erigir templos monumentales. Era necesario crear lugares donde la experiencia, la técnica y la tradición se unieran para transformar a quienes gobernaban. La Cámara del Poder es la huella tangible de ese proceso. Cerramos este tercer episodio con una pregunta que amplía el horizonte de la investigación. Una pregunta que no repite lo dicho anteriormente, sino que abre nuevas vías de exploración. Si el poder se producía mediante tecnología ritual y manufactura especializada, ¿qué otros centros contemporáneos a Teotihuacán aplicaron procesos similares y qué redes culturales permitieron el intercambio de esos saberes técnicos? La respuesta, como siempre, nos espera en los estratos que aún quedan por excavar.